Señor Ministro de Defensa, otra de las polémicas que generó en Perú esta masacre que realizó Sendero Luminoso de 5 militares tuvo que ver con la forma como están preparadas las fuerzas militares en este momento para dar la guerra contra Sendero Luminoso. Algunos integrantes de las fuerzas militares afirmaban que los equipos eran obsoletos, que las armas eran antiguas, muchas de ellas de la época de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra del Vietnam. ¿Cómo va usted a enfrentar digamos, ese reto que tiene de fortalecer nuevamente las Fuerzas Armadas? Porque ellos mismos han denunciado que sus equipos, pues como lo repito, son obsoletos. Tampoco se puede generalizar, ¿no es cierto? No se puede decir que todos los equipos son obsoletos. Ciertamente hay carencias y por esa razón el gobierno va a tomar las acciones para suministrar equipos que permitan una eficaz lucha contra el terrorismo. Para poder enfrentar a los terroristas no solo se requiere una labor de inteligencia, sino que también la logística acompañe a los miembros de las Fuerzas Armadas, que tengan buenos campamentos, que estén bien equipados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa decisión está tomada y ya se han adoptado algunas medidas de carácter legal y confío que en el cercano y mediano plazo esta situación se pueda revertir como he señalado anteriormente. Bueno, en América Latina es conocido el presidente Ollanta Humala por su talante conciliador, por buscar consensos. En lo que tiene que ver con Sendero Luminoso, ¿ha habido algún acercamiento en términos de búsqueda de paz, de diálogo, o sencillamente en este momento se está optando por la acción militar? Mientras haya violencia, mientras existan acciones criminales, es imposible el diálogo. Hay que enfrentar al terrorismo con la Constitución y la ley. El presidente Humala preside un gobierno de origen democrático y actuará como un gobernante democrático. Entonces, su deber, su obligación como presidente de la República es proteger a los ciudadanos del Perú y enfrentar, ¿no es cierto?, con las armas que le da la ley, que le garantiza y le otorga la Constitución a esta banda delincuencial de Sendero Luminoso. Congresistas como Octavio Salazar en Perú pues han hecho denuncias muy preocupantes y tienen que ver con que desmovilizados de Sendero Luminoso, quienes se pues apartaron de esta organización criminal en la década de los 90, pues hoy harían parte del Estado, pero bueno, él plantea que el problema no es que estos desmovilizados hagan parte del Estado, porque de alguna manera el proceso se trata de eso, de esa reinserción de estas personas a la sociedad civil. Lo que él indica es que son personas que pese a que se desmovilizaron, están infiltrados en el Estado y están participando, digamos, de este grupo al margen de la ley. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Seguramente el congresista Octavio Salazar se refiere a una denuncia sobre la presencia de un funcionario que está siendo procesado por una acusación de terrorismo, ¿no? Pero tampoco podríamos generalizar que hay una infiltración masiva de gente que participó en Sendero Luminoso o el MRTA. Sí hay, por ejemplo, algunos casos a nivel de magisterio, pero el gobierno ha tomado también en ese sentido una decisión, ¿no es cierto? Usted, pues, por estos días está de visita en Colombia. Va a sostener, bueno, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, y con diferentes personalidades de Colombia. Perú y Colombia comparten un mismo problema. Están enfrentando a un grupo terrorista que amenaza a la población civil y amenaza también al Estado. ¿Qué sabe usted de los nexos que podrían haber entre estos dos grupos, entre Sendero Luminoso y el grupo terrorista de las FARC? Yo sobre ese aspecto quisiera ser prudente por razones obvias de la reserva en temas de defensa. Lo que debo decir es lo siguiente: la relación entre Colombia y el Perú en los últimos años ha sido muy positiva. Yo diría que estamos en un nivel de excelencia. Por esa razón mi presencia acá para, en un campo como el de la defensa, estrechar la cooperación que nos permita a ambos gobiernos enfrentar a un enemigo común, que es el terrorismo, y también luchar contra otra lacra que es el narcotráfico. ¿Ustedes tienen respaldo de la comunidad internacional de América Latina para luchar contra Sendero Luminoso?
porque pues es evidente que en países como Venezuela, en el mismo foro de Sao Paulo que se realizó, usualmente asisten representaciones de Sendero Luminoso, inclusive en diferentes partes del mundo hay presencia de ellos. Bueno, y sin ir muy lejos, en Europa hay muchas ONGs que financian, que protegen a los terroristas, gobiernos democráticos europeos que les han concedido asilo a terroristas, financiamiento que provienen de esos lugares, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente, para enfrentar al terrorismo debe haber una unidad a nivel internacional, y a veces se proclama mucho, pero no se es congruente con la acción, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que a nivel latinoamericano lo que nos debería unir es la defensa de la democracia y la lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto? Sí, es evidente que dentro de lo que hemos hablado, esa lucha contra el terrorismo, ustedes la están librando desde el ámbito interno, pero a nivel externo está teniendo eco esa lucha, es una política del presidente Ollanta Humala cerrar, digamos, ese cerco diplomático a estas delegaciones de Sendero Luminoso que hacen presencia, como se lo repito, en países como Venezuela y como usted mismo lo afirma, en Europa. Y no solo en algunos países, vemos por ejemplo el caso de algunos procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo hasta hace algunos meses he sido agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Chavín de Huántar, ¿no es cierto? Y sorprende en algunas situaciones que los testimonios de los terroristas o de gente vinculada al terror tengan una mayor repercusión o aval en foros internacionales que las posiciones o testimonios de gobiernos democráticos que tienen una tradición de respeto a la Constitución y a la ley. Señor Ministro de Defensa del Perú, Pedro Cateriano, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24 y a toda nuestra audiencia en América Latina, que hasta ahora sigue estas declaraciones que usted en exclusiva nos ha entregado en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias y muy buenas noches. Primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy. Crece la preocupación en Perú por el rebrote de los ataques de los terroristas de Sendero Luminoso.